En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Bienvenido, bienvenida otra semana más a vuestro programa Entre el Espacio-Tiempo. Esta semana te ofrecemos un nuevo capítulo titulado El especial Francisco Padrón. Como os comentó Mario Acuña en otros programas anteriores, pues queríamos hacer un especial. Y bueno, pues él se ha decidido y hoy es el día para hacer este especial. Mario Acuña, como sabéis, amigo y colaborador del programa. Luego escucharemos la experiencia de Nando Domínguez. Él es de Omnis Spain, tiene la asociación en Zamora. Él tuvo una experiencia que nos va a contar. Y luego escucharemos a Pilar López, que tiene también otra experiencia que contarnos a modo de narración. Y esto será, de momento, el programa de hoy. Espero que os guste y todo lo hemos preparado. Comenzamos. Vamos a dar paso a nuestro compañero y colaborador Mario Acuña, que como nos prometió, tenemos un especial Francisco Padrón y él se encarga de presentarnos. Es un vídeo de una ponencia que hizo Francisco Padrón hace un montón de años. Así que está rescatado y es un privilegio tenerlo y una joya. Muchas gracias, Mario. Vamos a escucharlo. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Muy buenas, Rosario. Es un placer estar de nuevo contigo y os envío un gran saludo a todos aquellos amigos de Espacio y Tiempo, amigos del misterio. Como ya os conté, creo que sería bonito y también muy interesante
recordar a Paco Padrón, ese gran personaje de la ufología española, muy conocido y amigo de todos aquellos amantes de los ovnis, y que lamentablemente falleció en el año 2005. Si le echamos un pequeño vistazo a mi libro, OVNIS, Diccionario Ufológico, podemos encontrar información que os puede situar en el escenario de este conocido contactado canario y también de sus experiencias, que yo creo que son extraordinarias, espectaculares y, en mi opinión, creo que también son reales. Paco Padrón fue escritor, periodista, locutor, investigador, pero en ufología lo conocemos como el contactado de las Islas Canarias. Trabajó también en el programa radiofónico Atlántida, en Radio Nacional, en Radio Juventud, en Radio Club Tenerife, y por si fuera poco, también inauguró Antena 3 Radio en Tenerife. Sus investigaciones se reflejaron en el diario Aviso y produjo muchos artículos, muchos trabajos en la ya desaparecida revista Enigmas. Fue un placer tenerlo como ponente en el primer Congreso de Ufología y Paraciencias en Lérida, en Lleida. Allí lo conocí, quedé encantado, la verdad, por su historia en la playa de la Tejita y otras cositas más, ¿no? Y sobre todo por su carisma y ese talante. Paco Padrón estudió toda la casuística y toda la fenomenología que se producía en aquellas islas. Muy interesante, y también esos trabajos en varias publicaciones que nos ponía un poco al día de todo lo que sucedía allí. Nos encantaba, y la verdad que luego, al explicarlo personalmente y en directo, pues que nos causó una buena impresión. Como os he comentado en alguna ocasión, la Ouija ha sido un medio de contacto que se ha utilizado por algunos grupos para establecer un contacto con seres extraterrestres o entidades de fuera. Así lo hizo Paco Padrón y concertó varios encuentros con los tripulantes de esas misteriosas naves. Lo hizo previa cita, con la Ouija o escritura automática. Rosario, no hay nada mejor que escuchar en primera persona la voz de Paco Padrón. Cogemos esa máquina del tiempo y hacemos uno de esos viajes que nos gustan tanto. Pararemos en el año 1994. Así, desde mi archivo personal, recuperaremos para espacio y tiempo esas experiencias de contacto narradas por el mismo Paco Padrón, y así viajamos hacia ese pasado que nos lleva a conocer más de cerca toda la historia, toda la vida, todas esas experiencias personales de Paco Padrón. Bien, me gustaría para las personas, yo creo, no quiero incidir mucho en mis experiencias, pero sí me gustaría pasar por encima, pues con cierto rubor y timidez, porque he sido muy repetitivo con mis experiencias, porque así me lo han pedido. Año 1960, en verano, estábamos grabando un disco. Yo, entre tantas cosas, pues he sido también editor de discos. Y bueno, pues estábamos haciendo una pausa en la grabación del máster y estábamos en la trasera del Teatro Guimerá por la entrada al escenario. Entonces estaba con el conserje, una persona que era muy conocida, ya falleció, Gregorio Chic, y estábamos fumando un cigarrillo. En estos momentos eran las 12 y pico de la noche, sé que era verano. La fecha exacta la podría saber más o menos aproximada por el depósito legal del disco. Bien, pues en esos momentos se iluminó todo el entorno, apareció sobre nuestras cabezas un disco enorme de color blanco azulado, perfecto, nítido, tan bajo que yo pensaba que iba a chocar con los edificios colindantes. Yo miré hacia arriba y Gregorio también miró hacia arriba y yo pensé, esto viene a por mí. Pero no lo dije con miedo, sino con auténtica convicción de que aquello venía por mí, algo interno, ¿no? Y bueno, aquello estuvo, no puedo decir segundo, un minuto, no fue mucho tiempo, pienso. Y de repente se perdió hacia la parte alta de la isla, esto en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Al día siguiente, al par de días, salía la noticia en el periódico que diferentes vecinos de aquel lugar habían visto, bueno, pues algo extraño, luminoso y demás.
yo pensé, bueno, ya tengo mi primera ovni. Reconozco mi interés hacia estos temas, que esto, por lo visto, baja la puntuación de credibilidad en las personas por ciertos y determinados investigadores. Que entonces dicen, tiene afición, bueno, no sirve. Lee muchos libros de esto antes de ver nada, no sirve. Lo descalifican enseguida en un proceso exhaustivo, analítico y científico y racional. Bueno, pues a partir de ahí después me interesé mucho más en estos temas, muchísimo más. Ya empezaba a hacer radio hablando de estas cuestiones. 1974 yo estaba muy mal, totalmente alcoholizado, y decidí, suicidarme. Lo digo sin ningún tipo de trauma. Y en el momento que iba a hacer esta maniobra con el coche, aparece una gran bola anaranjada que entra, viene, se dirige hacia el coche, y yo aparezco, abro los ojos, esto fue automático todo, me encuentro en casa. ¿Quién me había llevado? ¿Quién no? Con un tremendo temor, porque no sabía lo que había ocurrido. Esto es contado así, muy rápido, porque con anterioridad se habían desencadenado muchos fenómenos en casa, televisión que se oscurece, aparece un señor que nos mira, me empujan por la escalera, una de cal y otra de arena, ¿no? Putaditas por un lado y por otro lado. En la psicofonía me insultaban y por otro lado salía una voz que decía, perdonad, perdonad. Bueno, les aseguro que hasta esas voces que se grababan salían. Claro, yo llegaba no alegre, pasaba rosca a casa, y mi mujer, pobrecita mía, me decía, ¿te parece bonito? Pues yo me ponía a discutir porque era violento, ¿no? Y de repente pues oí una voz entre mi mujer y yo que decía, déjala ya. Claro que la dejaba, nos tapábamos, y después al día siguiente lo comentábamos, se acabó la discusión, ¿tú oíste lo que yo oí anoche? Bueno, así montones de cosas que no voy a entrar. En 1975 tenemos dos experiencias en la playa de La Tejita, en junio, y otra el 23 de octubre, la primera con Emilio Burgón y Suso. Fuimos porque la Ouija nos había dicho que estuviéramos allí esa noche. Y allí estaba un cachivache, un aparato, nos iluminó, perdimos una hora de nuestro tiempo. No quiero incidir mucho, si quieren después luego lo comentamos. El 23 de octubre fue muy interesante porque un ingeniero en electrónica y dos personas más especialistas construyeron especialmente unos aparatos, bastante técnicamente en aquella época sofisticados. Después nos enteramos que este ingeniero trabajaba para el gobierno. Se procesaron todo lo que pasó allí, los aparatos se disparataron, empezaron a funcionar solos, y de repente, se iluminó, apareció una nave. Perdónenme la expresión, en la fotografía que doy yo la llamamos la teta volante, porque tiene una cosita así. Y además fue curioso que Juan José, cuando comentábamos esto, se echaba mano a la cabeza. Empezamos debajo de aquello cuando se iluminó toda la playa y se fue rápidamente. Antes hubieron otras cosas, pero nos cabreamos muchísimo, los empezamos a insultar, porque claro, no habían bajado a dialogar con nosotros y todo esto, los llamamos de todo. Bueno, increíble. Y ahora hoy día lo entiende, ¿no? La gran soberbia del ser humano, la vanidad, bajar aquí un amigo, ¿no? Aquí Paquito el bien hecho, el Emilio y tal y tal. Bueno, después he tenido más, los he visto fuera de las islas, en lo alto de Cusco, en Sasaguamán, una experiencia muy bonita. Después en Yucatán, Montesasta. Y después la última, vamos a llamar física, me ocurrió hace 2 años en un lugar de Las Cañadas, y en ese año hubieron otras. Después fue una en septiembre y después la otra unos días antes del 23, el 23 mismo de diciembre, que esta fue en la punta del Hidalgo, ¿no? Bueno, después de eso han habido otro tipo de experiencias, pero yo lo que quisiera también comentar algo de la Ouija, lo que estaban comentando los amigos del Grupo Aztlán, que recuerdo en 1974, después de la experiencia, para que vean ustedes como a veces piensan que esto de la Ouija, puede ser que demostrado queda con las experiencias del Grupo Aztlán. Al hablar ellos me estaban recordando que nosotros tuvimos una reunión con astrofísicos en un edificio en la calle Avenida de Anaga,
y un representante de la NASA, que así se llamaba, que nos pasó tremendo imán por los dedos a ver si teníamos algo, también muy científico él, un imán por encima de los dedos. A mí se me iban las manos, para decir, quieto, vaya, a ponerte un imán a mí. Pero bueno, entonces en las comunicaciones esas ya hablaban de la capa de ozono, la pérdida, cambios climatológicos, posible recalentamiento del planeta y el peligro de desglaciación de los casquetes polares y aumento de las mareas. Estos señores que digo astrofísicos tienen nombre, estaban allí. Entonces, claro, bueno, se partían de risa los cambios climatológicos y todo esto. Entonces, todo esto está ocurriendo, no hace falta descubrir, pero ya antes se nos estaba anticipando todas estas cuestiones. Bien, entremos en lo que yo llamo la nueva raza mutante, que no son seres especiales ni nada de eso. Me gustaría leerles algo que está basado en un artículo de Más Allá, pero que recogí para un artículo toda la semana. Tengo yo una especie de karma con Diario Avisos escribiendo un artículo, ¿no? Les leo. El doctor Kenneth Ring, profesor de psicología en la Universidad de Connecticut, fue presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de Experiencias Cercanas a la Muerte, autor de varios libros y trabajos, entre ellos de psicología social transpersonal. Se ha dedicado últimamente a investigar los casos de regresos de muerte clínica y su posible relación con experiencias de los mal denominados secuestros o experiencias relacionadas con los ovnis. Dice el doctor Ring: me parece que las mismas transformaciones de personalidad que produce una experiencia cercana a la muerte pueden darse también después de un encuentro cercano a un ovni. De hecho, casi parece provenir de la misma familia. Son iguales también las modificaciones psicofísicas que acusan después de estos encuentros, así como los cambios en su sistema de valores y creencias. Se vuelven más espirituales y, según muestran mis estudios, logran tener estados elevados de conciencia. Estas personas toman conciencia de la existencia de energías kundalínicas muy sutiles y que revierten en fuerzas ocultas. Están muy sintonizados con los demás y son extremadamente sensibles al medio ambiente físico. Han heredado o generado un gran conocimiento que sería una lástima no compartir con el resto del mundo. Son verdaderos maestros naturales y sin embargo sus vidas son duras y desordenadas. Me gusta pensar en ellos como en un cierto tipo de onda de choque evolutiva que va al frente de nuestra propia evolución humana, actualizando el potencial de la conciencia. El problema radica en lo que es la realidad para la mayoría, pero mucha gente sabe que esta es infinita y más vasta de lo que podemos imaginar. Se trata de mutantes que están en el proceso de cambio a otro estado y están a la vanguardia de algo nuevo. Esta gente son la avanzada de una raza que comienza ya a brotar, son gérmenes de una nueva humanidad. Quiero obtener y brindar información estadística, pues es el lenguaje que entiende los científicos y el único que les haría cambiar de actitud frente a este fenómeno. He decidido rendirme a la evidencia y dejar de ser solo un investigador que lo estudia seriamente desde afuera y convertirme, por fin, en parte de esas experiencias. He recibido varias subvenciones que me han permitido hacer mi labor cómodamente. También he conocido a muchos investigadores que me han manifestado su interés por lo que estaba haciendo, posiblemente porque siempre trato de introducir la metodología científica en todo lo que realizo. Cuando yo leí esto, digo, creo que el señor Ring, para mí a nivel personal, está dando con la clave de la cuestión. No me estoy refiriendo a lo mejor a personas que han tenido experiencia y luego posiblemente, yo no soy quien para juzgar, ha desorbitado el mensaje, el contenido y todas estas cuestiones, porque ha gozado, sufrido, no lo sé la expresión adecuada, de una especie de mutación interna. Lo que pasa es que a veces esa explosión interna no se puede controlar y de ahí vienen pues personas que están hablando de de los escogidos, elegidos, todo esto del fin del mundo y todas estas cuestiones. Yo les voy a hablar después de tantos años de las experiencias que siguen, qué es lo que ha pasado conmigo, modestamente, que pienso que al fin y al cabo tienen ustedes a pues, una persona que ha vivido ciertas y determinadas experiencias, fuerte una de ellas, la de 1974, cuando yo fui a suicidarme. Yo era
una persona muy enfermiza, con gripes, con catarros y demás, vamos, flojucha. De hecho, bueno, aparentemente sigo siendo flojucho, pero yo no sé lo que es un catarro, una gripe, desde que tuve esa experiencia en 1974. Hombre, puedo sentir mal del pecho, por lo que sea tos, porque soy un fumador empedernido, les aseguro que no me cuido nada en absoluto. Bien, a raíz de esta experiencia yo empecé a salir de mi cuerpo, el viaje astral. Digo abierta y claramente que no se trata de sueño, que lo practico cuando quiero y también a veces inconscientemente salgo. Entonces, bueno, salgo o no salgo, lo puedo controlar. Me siento muy honrado de estar en Cataluña porque aquí tuve yo dos grandes maestros, que fue Julio Roca Montañola y Beltrán Anglada. En algunos artículos, incluso Roca Montañola recoge en uno de sus libros editado por Karma, pero que ya está agotado, Más allá de la proyección astral, la experiencia de él ir a visitarme a las 3 de la madrugada en proyección astral, yo verlo. No lo conocía personalmente, pero sí a través de fotos. Él fue, me lo confesó después, a ver cómo era yo, porque le había solicitado una entrevista. Bueno, pues a partir de ahí hubo una gran amistad y me enseñó bastante, ¿no? Pero bien, estas entidades me enseñaron cómo se sale del cuerpo y entonces me dijeron, uno de ellos recuerdo siempre, yo tenía un terror tremendo a la muerte y me dijeron, ¿entiendes ahora lo que es la muerte? Esto nunca lo olvidaré. A partir de ahí yo dejé de sentir miedo hacia la muerte. Hombre, me da cierta cosita el dolor físico, el deterioro, la cuestión mental, eso sí me preocupa muchísimo, pero lo veo ya totalmente bajo otro concepto y otra manera total. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? El contacto sigue a veces muy espaciado a través de estas cuestiones que he dicho últimamente. En Las Cañadas fue en un lugar el 23 de septiembre del 91 a las 23 horas. Pero antes hubo una especie de recordatorio. Yo tengo una casita en La Tejita, precisamente, donde que las cosas se pusieron... yo no tengo un duro, pero que aunque algunos compañeros allá en la prensa han dicho que yo soy un mafioso que maneja mucho dinero y que mueve unos hilos a nivel internacional, bueno, han dicho de todo, que, bueno, en fin, vamos a dejarlo. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. EMI, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Bueno, que soy hasta espía y agente de la CIA y que me pagan en dólares. Vale. Bueno, pues estaba allí un poco deprimido en el balconcillo de la casa La Tejita. Triste. Bueno, había tenido una serie de problemas y estaba, no digo cansado de esto, sino de esos colegas periodistas, de los tratamientos que te dan y demás. De 2 años estar haciendo un programa diario a cambio de nada, en fin, cosas así, ¿no? Vale. Para que luego digan que los que nos dedicamos a esto nos forramos. Bien. Entonces digo, yo dejo todo esto y tal. Y entonces en la montaña roja hay una baliza, pues un puntito de luz roja, ¿no? ¿Sabes lo que es? Para alertar a los vuelos, está el aeropuerto muy cerca. Bien, pues en esos momentos yo levanto la vista y se había materializado, si aquello era así pequeño, esto era así, enorme, rojizo, un color intenso, tremendo. Aquello estaba frente a mí, tuvieron que verlo más personas, pienso, porque a veces el fenómeno es solamente para tus ojos. Pero si no lo vieron eran porque normalmente va mucha parejilla por allí, no creo que estuvieran mirando al cielo, ¿no? Entonces yo estuve mirando aquello, mi mujer estaba viendo la televisión, me levanté, no dije nada, cogí los prismáticos, miré aquella luz rojiza, esta luz entró, no hacía falta mirarlo con prismáticos, aquella luz entró por mis ojos, entonces a nivel de aquí, de mi cabeza, dice, recuerda, a las 23 horas en la cañada. Aquello me dio una paz tremenda, tremenda, volvió otra vez a mí esa energía, esa vitalidad, el deseo, no digo de luchar, sino de seguir. Y entonces ya me le dije, Gloria, mira lo que tiene, ay, qué bonito y tal. Y porque mi mujer también, ¿no? Está muy a su aire, pero también ha tenido sus experiencias, ¿no? Y de repente apareció un avión, que lo conozco perfectamente después de tantos años, cuál es su trayectoria y demás, y cuando se estaba aproximando aquello, ¡paf!, se apagó. Entonces, efectivamente, a los pocos días se cumplía lo del 23 de septiembre, subimos arriba con otra persona, y allí fueron otra también. Esta, la del 23 de septiembre, estaba hablando con esta persona, hablando tranquilamente, yo estaba despotricando, es un rebelde, un viejo gruñón, y estaba hablando de los políticos y mal, claro, como tiene que ser. Y de repente le dije, Juan, cállate por favor, porque esto ha cambiado. Y digo cambiar cuando detectas un silencio que se puede mascar, que nos ocurrió en La Tejita, que también era un silencio tremendo. Esto es algo repetitivo en los casos, es como si algo hubiera cambiado. En ese momento, de la parte alta salió un rayo de luz enorme, enorme. Yo llevaba unos vaqueros color azul, unos tenis color azul y demás. Es como esas luces de las discotecas que cuando el blanco, todo se volvió blanco. Juan se quedó inmovilizado, este amigo mío, inmovilizado totalmente. Las 2 veces que me ha acompañado se queda inmovilizado. Y yo tenía que ponerme, porque aquella energía me tiraba al suelo, era todo iluminado, había una transparencia, todo, las plantilla, la retama era transparente, todo, una cosa muy, no sé, muy especial. A nivel vibratorio que había cambiado, yo tenía que hacer unos esfuerzos tremendos porque aquello tenía una potencia tremenda. Escuché luego, si quieren en mi mente, donde quiera, dice, ahora haz buen uso de esa energía. Y terminó aquello, no sé cuánto duró, hubieron más testigos, que eso no me importa ni me interesa, porque yo no trato de convencer a nadie, y que estaban en lo alto del mirador de Ucanca y vieron desde arriba también una especie de cono de luz, un cono de luz. Yo le dije, que soy muy burro, le dije cuando terminó aquello, digo, Juan, ahora con esta cabeza mía podía partir esa piedra, me acuerdo lo que le dije. Y pienso que sí, porque fue una energía tremenda. Bien, sigamos más o menos, estos han sido el estilo de las experiencias. Otra fue también un poco más allá, donde de repente estaba hablando con Juan y a las 23 horas le dije, mira ese saté, me acuerdo, saté, y dije saté porque aquello pegó un frenazo en seco, ¡rap!, y de repente hizo ¡rup!, y se aproximó. Entonces al aproximarse, bueno, yo caí al suelo, muy suavemente, y automáticamente me vi fuera de mi cuerpo, y hablando con esta entidad. Ahí fue un proceso, no digo doloroso, pero muy fuerte, porque personas que entran en tu vida y te preguntas tú por qué a este tiempo, en estos momentos, entonces dije, oye, chicos, quiero saber, me parece muy irreverente el tema, pero es así, hay sentido del humor. Ahora les cuento otra historia preciosa.
quiero saber qué ha pasado con esta persona en mi vida. Y dice, va a ser doloroso para ti, va a ser muy fuerte. Yo cabezón quiero, pues les aseguro que sí, ¿no? Me hicieron pasar unas imágenes que luego curiosamente coincidió con una regresión, ¿no? Donde estoy vestido romano, no soy César ni nada, sino soldadito de a pie, tirando a chulo. Digo chulo porque le estoy dando patadas con el pie izquierdo, donde tengo la pata chula yo también, dándole patada a una mujer prostituta, pero que era una magnífica mujer que me quería, pero yo la chuleaba, le sacaba el dinero, entonces era horroroso porque la estaba pateando y los dientes cayendo, fue horroroso, ¿no? Esta persona cuando me conoció, sin yo saber nada de esto, me regaló 2 monedas romanas antiguas. Después hay más historias sobre esto, ¿no? Hecho en regresión, que fue, bueno, muy impactante porque ahí incluso hablaron 2 seres al psicólogo que estaba haciendo la experiencia. Me acuerdo, siguió esa relación kármica, vamos a llamar así, y después yo veía claramente la experiencia de la tejita se repitió y estaban 2 seres que decían, uno conocido, Pruso, decía al otro, Paco está bien, no corre ningún peligro, dice, pero están usando pues todavía métodos rudimentarios. Y en estos momentos yo caí como una especie de torbellino y habló una voz y le dijo al psicólogo, usted usa métodos todavía rudimentarios, pero su capacidad de amor, todo esto me lo repitió él porque yo hay una voz lejana, esa capacidad de amor le supera. Dice, pero usted tiene un problema con su padre, con esto. Les puedo asegurar que el psicólogo tenía que dar una conferencia a las 8 y llegó cerca a las 9 porque estaba pálido y no quería dejarme escapar, ¿no? Que conté nada, bueno, pues, y la verdad que reconoció el problema, ¿no? Que tenía un problema con su padre y demás, de dependencia, y que no podía desarrollar a veces toda su labor. Bien, yo quiero seguir insistiendo con el tema de salida en astral. Yo he cambiado totalmente mi forma de ser. Antes era muy violento, ahora pues no sé, a veces me enfado, aparentemente me río de todo, en absoluto. Capto cosas, recibo información. Es curioso porque, qué pena que no esté Salvador aquí, Freixedo. Yo tuve unas ciertas tensiones con Salvador, lo reconozco. Claro, me molestaba, ya no lo dice. Me gustaría muchísimo que estuviera presente. Es un hombre que yo lo admiro profundamente, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Vale, ni él conmigo. Pero a mí me molestaba que en un programa de radio o televisión dijera que todos los contactados eran castrados mentales. Y esto me molestó muchísimo. Porque yo dije una vez en televisión que castrado ni de abajo ni de aquí. Que también tengo que darle la razón en una cosa, y lo voy a decir y por favor no lo malinterpreten como chulería mía, aunque era chulo romano, pero no. Él dice que la actividad sexual de los contactados es fuerte. Y, si me permiten la falta de modestia, sí, porque además con otras personas que han tenido experiencia, amigo, por ahí la verdad tiene razón. Y hay otra razón también, que lo digo porque esto nunca lo he comentado, pero Salvador lo ha dicho, lo digo porque esta es mi última conferencia y después con mis amigos de Alicante. Que luego si quieren les digo los motivos, no, se los digo ya. Pienso que yo ya lo que tenía que hacer a niveles públicos de información y demás ya está cumplido, salvo los medios de comunicación, que ese es mi trabajo y experiencia. Aquí hay gente joven que lo está haciendo ya muy bien y que hay que seguir apoyando. Yo estoy abierto a todo. Bueno, pues, ¿qué estaba yo hablando? Que se me fue el... ¿Qué era? Sexualidad, claro. Uno en su rubor enseguida inconscientemente lo tapa. No, es que entonces Salvador dijo otra cuestión. Dice, los contactados, que cuando yo no me siento contactado ni nada, sino que vi unas experiencias, pero sí es verdad, los contactados pueden equivocarse, pero procura no meterse con ellos. Esto es muy importante, no lo digo a nivel... Sí, yo he tenido experiencias de este tipo, de internamente sentir rabia, coraje, incluso ira, haber problemas, no quiero... Y otra vez, mi gran amigo y tocayo, Francisco Padrón, que me dio una gran alegría en ese listado de Juan José Benítez, que su caso en Las Rosas en Caldas tenga esa calificación del 9, porque donde además está puesto entidades alienígenas y tal, bien.
Este hombre me comentaba lo mismo, muy preocupado también, porque había tenido unas reacciones y tal, de rencor, no rencor, de rabia y coraje, que es lógico a veces, pero es como una explosión, lo notas enseguida que eso es un proceso como un misil dirigido, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado a decir, no, hay que controlar, equilibrar. Entonces, para mí, por ejemplo, por decir, cuando estaba en el aeropuerto con Salvador, esperando y demás que llegaran los señores de la organización, empezaba yo a recibir información de Salvador. Entonces, no solo hablando, sino que lo vas recibiendo. Son como, no sé, pequeños flashes, imágenes que recibes en tu mente, ¿no? Entonces empecé a entender muchas cosas de Salvador. En ese momento yo sentí verdadero amor por Salvador y lo entendí muchísimo más, que tanto que hemos estado bromeando y demás, y le he dicho maestro y tocándole la mano y demás. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ahora si quieren lo planteamos. ¿Qué pasa? Esa es, no es que sea yo, es que por ejemplo Francisco Padrón, este médico de Galdar, su vida cambió también totalmente. Es un hombre dedicado al servicio de sus pacientes. Este hombre ve, a mí me ha confesado que ve a través del cuerpo. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
que de repente tiene dudas con un diagnóstico y bueno, pues se mete en una habitación al lado porque hay una entidad que le dice cosas. En este caso yo no llego a ese extremo, sino cuando salgo en astral, ¿no? Entonces sí, me dicen cosas, pero normalmente es para decirme, Paco, no fumes tanto que te estás perdiendo muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, es para darme castaña, ¿no? O para decirme internamente que en vez de ir al aeropuerto del sur, como cuando vine para acá, era en el norte, ¿no? Me pegué un madrugón tremendo y bueno, y la vocecita interna, estás equivocado, llama que sales por el norte. Lo de Padrón tiene memoria fotográfica, ha tenido sus experiencias internas. Entonces uno de los comunes denominadores de los contactados es, de una forma o de otra, más que por fe, es por experiencia de la existencia de vida después de la muerte. Para mí eso es un hecho a nivel personal que tiene mucho que ver con el viaje astral. Es el momento en que ellos me dieron, ¿entiende ahora lo que es la muerte? Claro que lo entendí perfectamente. Hay otra cuestión con las personas que hemos tenido experiencias de este tipo, que en el momento que tú tienes cerca a una persona, ya digo, de acuerdo, que es muy subjetivo, pero es real para mí, la persona que ha tenido un contacto, yo siento una descarga aquí fuertemente. Es curioso porque esta mañana con una persona, no puedo decir su nombre, que bueno, lo conoce la mayoría, se estaba despidiendo y tuvo oportunidad del abrazo durar más tiempo porque empezó a hablar y le estaba achuchando y entonces sentí la descarga y le dije, tú has tenido un contacto que lo tienes muy oculto y no lo has comentado. Se quedó como mirándome así, sí, pero es algo que tenemos que hablar tú y yo despacio. Entonces, que ni pasar por la mente, ¿no? Pero en ese momento yo sentí esta descarga aquí. De acuerdo, que es subjetivo. Cuando yo hablé por teléfono con Eugenio Siragusa, lo digo también, fue la misma sensación, hablando por teléfono, preparados para una entrevista. ¡Caro Paco! Aquello me dejó... El control, ¿qué te pasa? Yo voy a decir una cosa, en mi vida profesional yo he entrevistado... No, es que claro, la personalidad de Eugenio... Yo he entrevistado muchísima gente, ¿no? A lo largo de... Yo no solo he hecho radio de este tipo, ¿no? He hecho radio de todo, menos retransmisiones de fútbol. Que no me gustan, pero si hay que hacerlas, se hacen. Al revés, pero se hacen, no dejaría de ser divertido. Pero ya digo que fue una auténtica descarga. Con Próspera Muñoz me pasó exactamente igual, ¿no? Y con Sisto Paz también. Con Sisto también en su momento también sentí esa... Es algo que no puedo definirlo, ¿no? Hay algo como una complicidad, recuerdo Encuentro en la tercera fase, que con mirarse a los ojos ya se sabían, ¿no? Esa película que tiene mucho que decir todavía. Bien, ahí siguen más cosas, se recibe ese tipo de información, las salidas en astral, hay un comportamiento distinto a lo largo de los años, empiezas a se te ponen una serie de cuestiones. Cada vez que intentas hacer algo, notas que hay diferentes presiones para que tú abandones ese camino. Empiezas a abrirte mucho más, a entender, estoy hablando de mi caso, la trascendencia que tiene el sexo, por ejemplo, que es un caudal de energía tremenda. Empiezas a entender, a otear eso que se denomina y que se pasa de puntilla, el alma gemela. Esto es un tema que bueno, se toca a veces muy de pasada, pero que puede crear falsos espejismos también. Y desgraciadamente, yo conozco mi alma gemela. Mi alma gemela apareció un día en una meditación en la playa del Socorro con Sisto Paz. De repente aquello fue mágico, de repente fue tum, tum, tum. Vale, lo que pasa es que cuando hay unos niveles distintos, no digo ni mejor ni peor, esas almas gemelas llegan a ser hasta destructivas. Recuerdo, Enrique Barrio se llama el autor de AMI, que fue a una entrevista allí en la emisora y iba a acompañar a una chica jovencilla y después me dijeron, no, es su compañera. Entonces, había ahí algo raro, capté enseguida raramente, digo, más que Enrique Barrios me interesa esta chica. Digo, ustedes son almas gemelas, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, más la entrevista fue a ella que a Enrique Barrios, porque entonces, bueno, confesaron que sí, que efectivamente él había tenido una serie de vivencias a niveles de sueños, vamos a llamar así.
Es un tema también, todo eso se te va dando, es mucho. Hay momentos también en que tú estás, no digo cansado, pero sí aprisionado en este mundo tridimensional. Hay una energía a veces que notas tú que está alrededor, de repente estás trabajando por la mañana a las 6, y de repente se transforma todo y ahí aparece pues una entidad. Tus hijos, sin imponerle nada, sin decirle nada, han desarrollado también lo de la salida al viaje astral. Mi mujer también, mi mujer es muy parca en palabras con relación a estos temas, pero ha vivido todo este tipo de cosas. Más atrás también le iba a hablar que yo estaba muy triste también por una serie de circunstancias. Bueno, me veo que salgo de mi cuerpo. Digo, bueno, pues vamos a salir a travieso. Yo vivo en un piso 12, cerca de las estrellas, edificio Apolo, predestinati y todo. Bueno, pues salgo a través de la ventana, me veo desde arriba en el patio, viendo el patio, ¿no? De una altura de piso 12, muy bien, tranquilo. Y en esto que aparecen estos amigos y nos ponemos a jugar con unas bolas de colores preciosas como si fuera un partido de baloncesto a reino. ¡Pam! Increíble. Y desperté a mi mujer y se lo dije porque terminé con paz, tranquilidad y verdadera armonía. Esto yo pienso que es molesto. No se pueden ustedes imaginar. Hay más personas que han tenido este tipo de experiencia y que no ha sido publicado ni divulgado nada de esto. Pero es un auténtico, a veces sufrimiento, ¿no? Porque no es a veces sí es un gozo, otras veces es una lucha constante contra la incomprensión, la intolerancia y demás. Con relación a lo que se habla de buenos o malos, yo he tenido la suerte, por lo menos, de que a mí me sacaron de una muerte, porque yo tenía que morir. Esa noche iba a morir, a suicidarme. Me han ofrecido muchas más cosas importantes, me han dejado libre albedrío. Yo recuerdo 2 años que estuve dirigiendo una emisora comercial, donde tenía que hacer de todo. En la tarjeta de visita decía director, pero compraba hasta los rollos de papel higiénico, que no se me caían los anillos, pero quiero decir con esto que había que hacer de todo. La burocracia, lo menos que hacía era labor periodística, sino burocrática. Y llegó un momento que yo vi la mesa y dije, no podía hablar de estos temas, no podía nada, porque claro, estaba al frente de una empresa comercial y bueno, ya se sabe. Bien, pues llegó un momento que dije, hasta aquí se acabó. Cuando dije eso, las cosas se pusieron también para que yo dejara el tema. Eso es lo que normalmente ocurre, para que tú tengas tu libre albedrío. Y en una salida en astral me dijeron, es tu decisión, Paco, recuerda, es tu decisión. Ya digo, a nosotros en casa siempre, incluso ya en los momentos muy fuertes o dramáticos, realmente te echan una mano. De resto, tú eres el que te tienes que ventilar el tema, ¿no? Entonces no, yo no creo que no soy un chupacirio, que estoy en absoluto. Lo que sí, día a día me doy cuenta de la importancia que tiene el amor, la ternura, el afecto, el intentar colaborar con los que menos tienen. Vibro con Manolo, con lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, se hace una labor, no digo el hecho de informar. Hay mucha gente que te pide ayuda de una forma o de otra, que eso no trasciende ni tiene por qué trascender. Hay grandes problemas de gente con depresiones, con angustias, separaciones. Hay gente joven que no tiene pues ni siquiera un estímulo, mundo de droga también. Tenemos que estar con gente que tiene droga, alcoholismo. Soy un experto de eso, bueno, soy un perro viejo, ¿sabes? Esto, que conte una cosa, ellos me sacaron del alcoholismo. Mis amigos y compañeros ven que yo tomo 2, 3 vasos de vino, no pasa nada, ¿no? O sea, el alcohólico no puede hacer eso, beber una copa, porque vuelvo otra vez al punto en que lo dejó y bebe mucho más. Y yo estaba alcoholizado, médicos, amigos, psiquiatras, psicólogos sabían, y ese es un motivo de extrañeza a mi cambio que se efectuó en 24 horas. Yo sé lo que es el síndrome de abstinencia, durar un par de días, estar con las manos así. Tengan en cuenta que mi desayuno era un vaso de agua, de estos gordos, no tan fino, un gordito, mitad chinchón y mitad coñac. Ese era mi desayuno por la mañana. O sea que por lo menos tenía que estar hecho un desastre, ¿no? O sea que realmente el tema, eso quizás es una de las cosas que ¿por qué fui yo elegido? Pensamos, a través de esos estudios hechos a través de amigos, psicólogos y psiquiatras y demás, con mente abierta, que era quizás uno, primero que me echaron una mano y listo y punto.
Y segundo, porque en las islas, y más en aquella época, era muy popular y muy conocido. Quiero decir, si ahora me conocen por los Sony, en aquella época, bueno, pues era bastante conocido, seguía arrastrando una trayectoria de radio donde hacía incluso pues teatro, hacía de todo, ¿no? Y tenía, bueno, cierta influencia en todos los medios de comunicación, pues me recibían abierto y demás en todo. El cambio fue notable, de un día para otro, de ser un alcohólico, de al día siguiente yo ya no vi. Entonces Paco empezaba a hablar de unos hombres, de unas naves extraterrestres y demás. Paco está loco, Paco estaba borracho como una cuba. Entonces, ¿qué pasaba? Que mis amigos que estaban en el entorno, periodistas y compañeros, decían, no, Paco se está tomando una leche ahí fría, además, qué asco. Y además que no corté inicialmente con las amistades ni nada en absoluto, no me privaba y no me creaba tensiones de ningún tipo ni sentido del ridículo. No corté con los compañeros, íbamos al bar y tomaba, ¿qué quieres? Un vaso de leche fría y tal, además con recochinea, toma. Y bueno, pues esto empezó a calar, ¿no? Después, en tiempos muy difíciles, todavía en los años 74, hablando de esto, yo tengo que agradecer a un compañero que empezamos juntos en radio, José Antonio Pardellas, director de Radio Nacional, que me abrió para hacer radio de este tipo frente a muchísimas presiones. Entonces no se pueden imaginar lo que esto desató, las burlas, las críticas, cuando yo dije que la parapsicología tenía que ver mucho con la cuestión ovni. Cierto Pope de Madrid, de la parapsicología, mandó una carta a mi director en Radio Nacional de España, que bueno, que tenía que echarme a mí a la calle, porque quién era yo para decir que la cuestión ovni tenía que ver con fenómenos paranormales. Me callo el nombre porque tampoco, si no está aquí, no puede defenderse. Pero luego sí, ya ha ido cambiando las cosas, claro. El que sufrió el tema fui yo, no ese señor, el Pope que mandó. El que tuvo la experiencia fui yo, discutible o no, pero eso es así. Bien, pues más o menos pienso que esta gente que ha tenido experiencia, como yo y otros más fuertes, ¿no?, que no se ha divulgado, repito, están trabajando de una forma pues callada. Sus vidas han cambiado totalmente, incluso a veces lo que parece dramático, pues dice, no, porque la gente que está metida en estos temas se separan. Es posible que sí también, es posible, ¿no?, porque hay unas diferencias de vibración. De repente ya has cambiado algo tu vibración, entonces de repente quieres a aquel ser humano, pero no estás en la sintonía adecuada. Entonces pueden haber ese tipo de separaciones, pero nunca hará que sean dolorosas, sino llenas de amistad, de comprensión y ternura y afecto, que estas palabras suenan así como muy cursi, pero les digo a ustedes que es lo único que nos llevamos a la otra frontera, es nuestra capacidad de ese amor de entrega y servicio, sin esperar nada a cambio, aparte que desde el momento, en estos tiempos que corren, cualquier acto que hacemos en contra de otra persona, eso se desencadena enseguida, la réplica, vamos a llamarla así, y máxime con las personas que estamos metidos en estos temas y que tenemos, no digo conocimientos o intuiciones, eso lo sabemos perfectamente, que si hacemos algo que no es correcto, a mí por lo menos en menos de 48 horas tengo la adecuada resonancia o eco, ¿no? O sea que realmente soy consciente, o lo intento ser, porque sé que luego va a venir. ¿Pero por qué? Para que active el proceso de pureza, de limpiar cosas, para que tengamos todos la misma oportunidad. ¿Qué ocurre con la gente que tiene experiencias también de regreso de la muerte? Le está pasando lo mismo. Cambian su forma de ver el mundo, el entorno. Yo conozco un caso de la señora de un médico, esto está incluso grabado, cuando no salían los libros de Moody y demás. Esta mujer era, pues bueno, de la JET de allí, los té, las historias y demás, guapísima, pero siempre pendiente. Bueno, pues esta mujer llegó y me comentó que había tenido una experiencia tuvo un parto muy malo, y que bueno, no quería morirse, se vio fuera y tal, todo lo clásico, no voy a incidir, porque tenía a sus niños pequeños y que tenía que cuidar de ellos todavía y demás. Toda la experiencia es preciosa, incluso de unos seres que hablaron con ella, y regresó otra vez. A partir del regreso,
esta mujer cambió totalmente. Ya no era la misma, era una mujer alegre, de acuerdo, pero con otras miras y con otro horizonte. Su vida había cambiado totalmente. Hay experiencias, ya digo, ahí en las islas muy interesantes sobre este aspecto. Gente que ha tenido incluso, no ha estado en el interior de una nave, que no hace falta, pero que han estado a lo mejor en las cañadas, una simple luz, una esfera luminosa, que no se trata de una estrella, lo que sea, ha cambiado también su vida y su forma de ser. Para mí hay una especie, lo que dice este hombre Ring, una especie de avanzadilla. Estoy hablando, por ejemplo, mis hijos ahora me dicen, papá, ahora sé lo que es el viaje astral. Cuando tú decías, digo, claro, porque es muy difícil para mí explicar cómo es eso y la realidad que es. El día anterior de venir de viaje fue una cosa rarísima, divertida, me vi fuera, decía el torbellino, que esto es una cuestión que siempre he hablado con relación, en algunos casos, de los visitantes de dormitorio, que lo repetiré, lo diré ahora aquí. Entonces sentí todo el torbellino clásico, me veo fuera y empecé a reírme, y mi mujer salió inconscientemente en astral y me decía, cállate Paco, que no hay, pero no ves que estamos fuera en astral, boba. Estos son unos números increíbles. Entonces, bueno, pues todo esto es normal en casa. En casa hay una energía especial, lo tengo que decir, yo nunca he dicho esto. Mi mujer me lleva pues 6 años de diferencia. Si me oye, me mata. Esto es cuestión de divorcio. 6 años de diferencia. Y sin embargo, va conmigo y de repente quien no me conoce, o está en el bazar y no está ella porque está en el banco, llega el otro día una señora y me dice, no está su hija. O sea que con esto digo, hay una especie de energía ahí también de la cual se benefician hasta los canarios, que tienen un montón de años, y tengo una perra que tiene 20 años y está como nueva, y cuando va a la tejita liga incluso con los al lado. 20 años, o sea, vamos, yo no, yo estoy cada vez más carca, ¿no? Pero para mí que el rayo de energía, como dormimos en cama o matrimonio, se le va para el otro lado, ¿no? Ustedes se ríen de lo que quieran, pero es que la hija parece ya, no sé, mi hija pues mayor. Ahí hay algo extraño que yo no lo entiendo, ¿no? Ni quiero entenderlo, funciona y punto, ¿no? Yo nunca he dicho estas cosas, ustedes, pero claro, si es la última tengo que intentar decirles hasta dónde estamos llegando, ¿no? Te das cuenta que todo lo que valió la pena, todo esto, pues a veces me lo he cuestionado. Digo, sí, ayer estaba escuchando, me une una gran amistad pues con los jóvenes investigadores de la 4ª generación, se llama, o de la 3ª. Segunda regional. Bueno, pues estábamos hablando ya, incluso lo que hablaba Manolo, digo, bueno, hemos tenido a veces nuestras diferencias de opiniones, perfecto, pero estaba hablando de servicio, ¿no? Porque aquí usamos la palabra amor, yo reconozco que se habla mucho, que es muy fácil de amor, pero poner en práctica eso es duro y difícil, ¿no? Muy difícil. Hablar es fácil, y más cuando, bueno, llevas tantos años ante un micrófono y todo esto, hay que sentirlo de verdad. Entonces, para mí es importante eso, porque hay otra, al margen de datos estadísticos, de seguir las huellas y tal, todo eso es importante. En eso estoy don Salvador también. Yo, a mí no me interesa, tal, lo que dice Salvador. Bueno, llega un momento que a mí tampoco, ¿no? Quiero decir, me interesa más estar yo bien y estar los que están a mi alrededor, ¿no? Eso es lo más importante. Me encanta Salvador por esa rebeldía que tiene, pero claro, y esto aprovecho también para decirlo, porque qué pena que no está aquí. Él decía, por ejemplo, del señor ese que se arrucharon a la mitad y demás, cosas terribles, ¿no? Bueno, pero también dice que en Estados Unidos ya tienen ovnis. ¿Y que me dice a mí que una de esas naves no se arruchó a ese señor para que creyéramos que los extraterrestres son todos malos? Hay otra cuestión también, se habla de animales muertos. Yo he tenido contacto con la compañera de un hombre extraordinario que fue Martín, que ya murió en Estados Unidos. Martín fue piloto del Telémaco, un barco de esos de cabotaje que en la época de la inmigración clandestina de Canarias a Venezuela, pues el patrón del barco se echó atrás, querían engañar a la gente, sacarle el dinero y tal, vamos, que vividores han habido siempre, y Martín dijo, no, yo llevo a esta gente a Venezuela. Fue una odisea tremenda de hambre y tal, pero él los llevó. Después, a partir de ahí, se pierde un poco la pista, pero Martín está en
en Colorado, en Denver, Denver en Colorado, siguiendo las pistas de los ovnis. Estoy hablando de Martín, un hombre Puerto de la Cruz. Me honro con conocer a su familia. Entonces, Martín está por allí sacando fotografías ovni, pasando noches con su compañera, y de buenas a primeras que se encuentran con una de estas vacas mutiladas. Yo tengo esa fotografía. Está también una mujer que es la sheriff del condado de Denver. Y lo que no se dice, que lo conocen casi toda la gente que investigamos, y Salvador lo conoce también, pero lo que pasa que no lo dice, es que han aparecido helicópteros negros oscuritos. Y en el caso de Martín, su compañera, y la sheriff de Denver, Colorado, estaba el helicóptero. Esta mujer estuvo hablando en mi despacho, en la Cueva del Brujo, que vino de Estados Unidos a visitar a su familia y me trajo fotografías y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando de los helicópteros se dieron cuenta que estaba allí, y la sheriff con el cole también, le mandaron unos focos tremendos y cieguitos perdidos, y de repente aquello se perdió. O sea, todo hay que decirlo también, porque si nos engañan en algo como es todo lo que está ocurriendo, también si quieren sembrar el terror y el miedo, también pueden hacer cosas de este tipo. Y que conte que a nosotros en Canarias nos tocó directamente la zona de Taco con perros y con cabras, ¿no?, que tenían también todo esto sacado, ¿no? Eso fue, además me extrañó, ¿no?, en una zona muy concreta, muy conflictiva, zona con problemas de droga, bebida, de tal, o sea que es un lugar de un nivel pues bajo, ¿no?, cultural, social, con muchos problemas, ¿no? Entonces yo digo, también me lo planteo, pueden haber entidades. ¿Qué pasa con los visitantes de dormitorio? ¿Cómo se puede luchar contra algunos? Fíjense qué clave mejor. En vez de dormir a la derecha, pónganse a la izquierda. Y sobre todo el deseo de no salir ustedes en astral, porque dicen, no en todos los casos, cuidado. Yo me encontré en el año, antes de salir en astral y de explicarme y demás, no, fue después, un día que no estaba muy preparado, de repente me veo 2 cabezas de pescado que con unos ojos, yo interpreté de pescados que venían hacia mí. Aquello no me gustó nada. Entonces hice unas cosas internas que me habían enseñado, porque yo empecé una búsqueda aquí, allá, América y tal, demás. Pero bueno, he aprendido mucho también. Entonces hice unas técnicas a nivel de fuera de esto, y aquello hizo como una pompa de jabón. Claro, después cuando salió las fotografías y dibujos de los macrocéfalos, de Strieber precisamente, dije, esto era lo que yo vi. Claro, coincide porque hablan de un ruido, de un generador, como que estas entidades tienen un aparato que inmoviliza a los testigos. No es que tengan un aparato lo que sea. Ahora yo digo que lo pueden provocar, es posible. Es el ruido interno que antecede al viaje astral, la salida de nuestro soporte físico. Es de fuera. Ese es el zumbido que dicen psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos, que es como que tienen un aparatejo y que inmoviliza. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos casos de inmovilización también. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso de desdoblamiento astral también. En muchos casos ocurre esto. Bueno, y en los evangelios apócrifos está clarísimo también todo un proceso de paralización de los testigos y demás, ¿no?, ante el nacimiento de Jesús. Parece que estamos narrando un caso ovni, un avistamiento, una experiencia donde los testigos quedan inmovilizados. Ahora, el problema es decir, no, están haciendo uso y abuso de estos seres. Yo pienso que no. Eso ya ha habido un acuerdo y otras cuestiones. Lo que pasa es que me estoy metiendo ya en un terreno que poco puedo hablar. En esas salidas en astral es posible que tú hayas tenido alguna forma de contacto y de acuerdo, ¿no? A mí me pincharon aquí y demás, bueno, vale. Me activaron una serie de cosas y bueno, yo me encuentro bien, normalmente bien, que más fuerte y demás, lo que sea, sin catarros y gripe y todas esas historias que he contado antes. Bien, me gustaría, para no meterme mucho y después dejar paso al diálogo, me gustaría comentarle los últimos casos que han habido en Canarias, ¿no? O sea, para mí, regreso de la muerte clínica y la gente que ha tenido experiencia, en la mayoría de los casos son concomitantes, ¿no?, con un mismo final, no final, eso queda ahí. Que hay muchos contactados o gente que ha tenido experiencia que lo ha pasado mal
demos tiempo al tiempo también. Yo lo pasé mal, ¿eh? Yo digo, bueno, a mí, ¿qué tal? Yo incluso llegué a rebelarme contra todo esto, ¿no? Pero después, al paso del tiempo, fui pensando, estudiando, comparando, y además, bueno, pensé, digo, mira, por lo menos han hecho una cosa por mí, ¿no? Cosa que no habían hecho otros seres humanos, a lo mejor de echarme una manita, ¿no? Y sin embargo ellos lo hicieron. Ahora también puedo decir una cosa, el hecho que hayan sido buenos conmigo, esto no quiere decir, como alguien dijo en una reunión, dice, no, los extraterrestres son buenos porque salvaron a Paco Padrón. Yo tengo que decir, hasta hoy pienso así, pero si mañana se me cruzan los cables, tengo que reconocerlo también. Ahora estoy muy bien, muy feliz, muy tranquilo. Bueno, mi vida tiene una razón de ser, trabajo mucho horas, lo que sea, escribo esto, lo otro, tal, no hay problema. Pero no lo sé, no me da patente de corso para decir que mañana yo pueda cambiar, ¿no? O sea que esto también tengo que decirlo abiertamente. Lo que pasa es que, bueno, ante el miedo, el terror de los que nos habla Salvador, tampoco él destaca o por lo menos menciona lo que él dice, que reconoce que hay seres también positivos, ¿no? Es todo como un mundo oscuro, triste, ¿no? O sea, parece que no tenemos salvación, ¿no? Ahora, eso sí, lo que tenemos es que pensar, meditar, no someternos a nada ni a nadie tampoco. En definitiva, ser rebelde. Yo me considero un gran rebelde, un modesto rebelde, ¿no? Incluso a veces me rebelo con muchas cosas, hasta que las voy entendiendo. Me dice, bueno, vale, de acuerdo, pero se me respeta. Bien, uno de los últimos avistamientos tuvo lugar el 16 de enero a un director de un medio de comunicación de Tenerife, no puedo decir su nombre. Este hombre no creía nada de nada, siempre había una broma conmigo que yo se la admitía porque sabía que era un poco de broma, y yo me gusta la broma siempre, también siempre y cuando sea dentro de unos límites, ¿no? Bueno, pues me llamó por teléfono para decirme que había estado en La Gomera, en la isla de La Gomera, pasando unos días de vacaciones junto a su mujer, y que habían regresado de la casa de unos familiares a las 3 de la mañana. Entonces allí hay un monte que lo llaman el Roque de Garajonay, como una especie de roque hacia arriba, una montaña sagrada considerada por los antiguos guanches, en este caso no guanches, que eran de Tenerife, bueno, los aborígenes de La Gomera. Garajonay, o sea, es la leyenda de unos amores imposibles, de Gara, que era princesa, y Jonay, que era del pueblo, ¿no? Entonces esos amores no eran posibles y ellos se suicidaron en ese roque, una leyenda preciosa, bonita. Bueno, pues allí dice, mira, aquello era enorme sobre el roque, estaríamos unos 500 metros, aquello tenía consistencia, estaba iluminado, muchas luces, proyectaba como luces rojas y aquello se movía, dice, como la película de Spielberg. Entonces veo, Paco, yo no creía nada de esto, he sacado fotografía, dice, pero lo que pasa, y digo, ¿la has sacado ya? Dice, no, me da miedo hasta revelarla. Y me dice, pues dame a mí el rollo, ¿no? Ahí está, ya digo, repito, es un hombre muy conocido y que nunca creía en estos temas, comentado pienso que va a cambiar también su vida. La mujer estaba asustada y él también, sacó la fotografía, pero ya la mujer, vámonos. Claro, me pedía mi respuesta, que era eso, Paco, que era, pero tú crees que era una cosa de esa. Y yo me reía, pues claro que sí. No me digas, y tal. Entonces es verdad. Y digo, ¿tú te crees que yo? Bueno, increíble. Después les voy a leer otro caso interesantísimo. Yo prefiero leérselo para no omitir detalles y ya con esto. Bueno, vamos a ver, lunes, día 11, a ver qué es eso. Espera, a ver si es esto. Es que son dos casos, son tantos casos. Hay uno, sí, lo voy a leer, venga. Lunes día 11 de este mes, 11 de octubre, ahora 9:40 de la noche, inmediaciones del Club Náutico en el puertito de Güímar, donde están las pirámides y todo esto. 4 mujeres jóvenes van hablando de sus cosas, paseando por aquel lugar, había más gente. El cielo está despejado, cuajado de estrellas. De pronto una de ellas ha levantado la vista y dando un grito, pregunta alarmada, señalando hacia lo alto, ¿qué es eso? Todas miran sobre sus cabezas. Hay un enorme objeto, color gris claro, una masa sólida, metálica, que queda estática durante unos segundos para luego desplazarse en impresionante silencio hacia el mar, donde quedó totalmente inmóvil, aunque a veces parecía girar sobre sí mismo, pudiéndose entonces apreciar la presencia de algunos puntos de luz. Los gritos de asombro de las mencionadas testigos, otras personas que se encontraban en los alrededores acudieron alarmadas, pensando que les ocurría algo a aquellas jóvenes.
Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. EMI, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Entonces contemplaron asombrados la presencia en el cielo de aquel extraño objeto que pudo ser observado con toda nitidez durante 23 minutos hasta que el cielo de improviso se nubló, desapareciendo por lo menos perdiéndose su visibilidad tras las nubes. Una de las testigos que nos narró el hecho confesó que tanto ella como sus compañeras al principio del avistamiento se asustaron muchísimo, de ahí sus gritos, pero que luego pasaron una especie de placentero estado de paz y tranquilidad. Otro avistamiento tuvo lugar la noche del 26 del pasado mes de agosto, estamos refiriéndonos a los 23, en la zona de Teno, en Tenerife. Ya teníamos información que en esa fecha diferentes testigos habían podido comprobar cómo entraban y salían del mar varias esferas luminosas, pero la experiencia que nos cuenta Asia MH ATS no solo confirma la experiencia de otras personas, sino que además amplía a nivel de captación visual más detalles, algunos de ellos realmente impresionantes. Estaban allí de acampada 4 adultos y 6 niños. Era el segundo día de acampada, habíamos cenado y estábamos hablando cuando de repente vimos en el cielo, no sabemos de dónde salió, algo luminoso, de color verde, como una estrella, pero mucho más grande, que a su vez se dividió en muchas partes, también luminosas de color, y de golpe desaparecieron. Aquello nos llamó la atención, pero, y esto me extrañó, a continuación todos mostraron su deseo de irse a dormir, que tenían sueño, y poco a poco entraron en la tienda o se quedaron fuera en sus sacos de dormir. Solo quedamos despiertas hablando una amiga y yo, hasta que nos percatamos que en el mar, entre los acantilados, habían aparecido 2 grandes bolas blancas luminosas. Pudimos verlas incluso con prismático, y desde luego no eran barcas, no se movían, estaban completamente fijas. A partir de ese momento dejaron de prestar atención a aquellas luces, sentándose a charlar en el interior de uno de los coches hasta que la amiga de Asia se quedó adormilada. Una de las niñas, despertándose, mirando al cielo, comprobó que estaba muy raro y vino a comunicárselo a su tía Asia, que también se había dado cuenta. Había una extraña luminosidad muy blanca, pero lo que más me llamó la atención fue una franja oscura que había en el cielo y estaba completamente despejado. Pues bien, en esa franja oscura no se veía absolutamente nada, ni siquiera las estrellas. No le pude dar ninguna explicación a la niña, pues ni yo misma sabía lo que estaba pasando. Se fue a acostar y yo me quedé en el coche junto a mi amiga, que sí estaba dormida, aunque yo no podía hacerlo ya que estaba preocupada pensando en las cosas que había visto. Y ese mismo pensamiento se ve de nuevo alterado cuando, apoyada en la ventanilla del vehículo sobre unas escalerillas por las que se baja a la playa, muy cerca donde estaba, divisa 3 esferas grandes, una blanca, otra lila y otra roja. Eran muy grandes, bien diferenciadas una de otra. Toqué a mi amiga para que se despertara y viera aquello que desde luego no me parecía normal. No podíamos hablar, no puedo calcular el tiempo que duró aquello, me pareció una eternidad, aunque podría haber sido alrededor de unos 5 minutos. Claro que aparte de las 3 esferas, yo estaba viendo algo más. Aquí noto cómo Asia se pone en tensión incontrolada, sus ojos me miran directamente, pero en su fondo capto todavía la inquietud de un momento de mucha fuerza, de algo que ha quedado grabado en su mente. Seguía sin poder hablar y cuando reaccioné le pregunté a mi amiga si ella también estaba viendo lo mismo que yo y me contestó que sí. Ambas contemplábamos a un ser muy grande, muy alto, ancho, corpulento. Desde luego medía más de 2 metros. Estábamos a menos de 100 metros y aquella persona, o lo que fuera, era enorme. Su ropa brillaba y tenía como algo metálico que desde la cabeza le llegaba hasta la cintura. Estaba cerca de las escaleras como agachado observando algo, mirando hacia el suelo. Me daba la impresión que buscaba algo. Había otro ser a su lado de iguales características que se dirigía hacia la montaña. No caminaba, era como que se elevaba poco a poco. Mi amiga Mari me reafirmó que estaba viendo una persona muy grande, muy grande. Ella solo se fijó en el de la escalera. Pienso que se centró en aquel ser, olvidándose de todo lo demás, incluido el otro que se alejaba, pero desde luego había 2. Aquí se produce un detalle importante y al mismo tiempo aparentemente contradictorio. Asia quiere salir del coche e ir al encuentro de aquellos seres. Su amiga, realmente conmocionada por lo que estaba viendo, la retiene fuertemente por un brazo. Con anterioridad había reconocido que viendo las esferas estaba asustada. ¿Cómo es posible que ante la presencia de aquellos gigantescos seres no aumentara el miedo, convirtiéndose en auténtico terror? Tenía miedo, pero por otro lado sentía un impulso de ir hacia ellos. La verdad, ahora que lo dices tú, no parece normal.
Luego siguen las 3 esferas, se unieron formando una sola de coloración blanca muy intensa. Todo fue muy rápido, rapidísimo, hasta los seres desaparecieron. Todo, es decir, la esfera de luz blanca se deslizó hacia la carretera y ya no hubo nada más, se acabó todo de golpe. O sea, esta es una de las últimas también con apariciones de seres gigantescos. También esta mujer está sufriendo o gozando un proceso de transformación. Solamente pongo un ejemplo sobre lo último, más o menos. Hay más casos que quizás no tenga mayor importancia. En pleno día, lo estaba comentando, tuve la oportunidad, estaba durmiendo la siesta, estaba soñando, ahí no estaba afuera, con que tenía algo dentro de una de estas naves, vamos a dejarlo en sueño. Entonces mi hija, la más pequeña, tiene 26, 27 años, me despierta: papá, dice mamá que subas, que están viendo un ovni. Bueno, venga ya, de historia ahora, un ovni a las 5:30, déjame dormir. Pues bien, era una tarde, 6 menos 20, 5:30, 6 menos 20, se iba a jugar un partido del Tenerife, nosotros vivíamos muy cerca del estadio, gente que se aproximaba, cielo despejado, en lo alto de nuestra casa, una gran lenteja, un platillo, además que brillaba con el sol, en lo alto estacionado de nuestra casa, y aquello, yo subí, efectivamente, ahí estaba. Hubo un par de testigos que lo vieron, pero de resto no estarían centrados todos en el fútbol. Y aquello hizo una velocidad increíble, se perdió hacia la isla de Gran Canaria y en poco, vamos, un par de segundos o 3, volvió en dirección contraria a una velocidad enorme, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues ahí están. Esto quiero decir cuando dicen que de noche nada más salen, no, también salen de día. No quiero darle más, solamente decirle eso. Esa raza mutante o cambio efectivamente se está produciendo. Incluso ustedes al estar aquí también, al estar escuchándome, esto supone también un cambio en su forma de pensar y sentir. Y yo miro hacia atrás en los años 70, esto era inconcebible, señores. Yo les brindo también que no solo estén escuchando, sino que participen. No es solo salir de noche, sino unos planteamientos de cara a todo. El rebelarnos también contra esa manipulación. Por ahí las chicas, las azafatas, las señoritas, tienen en los papeles para firmar que decía Juanjo, es inadmisible. Yo me siento satisfecho, sí, por eso decía, si valió la pena. Viendo el listado, viendo lo que comentaba Juan José Benítez, te das cuenta que vale la pena luchar por algo que no sé las consecuencias que puede tener, pero que yo doy gracias a esos amigos, digo amigos, amigachos, no digo seres superiores ni nada de esto, para mí son amigos, compañeros, que bueno, que nos miran como un poco como críos, ¿no? Y el día a día nos va dando esas respuestas que obtenemos, pero dentro de nosotros. Decía Manolo, invita a participar a las personas con un tipo de trabajo, no sé, de actividad, de servicio hacia los demás, sentirnos bien. Perdone que insista el amor, la ternura, el afecto, sobre todo la relación hombre y mujer, amistad, pareja, lo que sea, es importantísimo. Con los amigos, sobre todo cuando ya va viendo más cerca el paso dimensional, que no me asusta en absoluto, siento curiosidad. Lo que pasa es que, bueno, estoy aquí en un mundo tridimensional y quiero seguir aquí. Además me planteo si puedo venir a dar el coñazo a alguien, ¿no? Sí. Se supone yo a la pata coja arrastrándome por un pasillo. Para demostrar además que existe otro, bueno, perdonad las bromas que a veces digo en esto, pero de verdad, pienso y cada vez que esa carga vibracional que tengamos de amor, de afecto, de ternura, de ser conscientes de todo eso que tenemos, lo que dije antes, el sexo, qué gran descubrimiento cuando se hace con amor, qué gran potencial energético tiene eso, Dios mío. Eso es algo tan hermoso, que yo les ofrezco que lo vayan descubriendo. Tiene relación también con eso del tantra y demás. Qué equivocados estábamos los hombres. Pero bueno, hay siempre tiempo de rectificar. Do you know if there were evidence of extraterrestrial? Well, I think our great pilots would know. And some of them really see things that are a little bit different than in the past. So we're going to see. But we'll watch it. You'll be the first to know.
pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ves cómo se ve? Se ve como en 2 fotos. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. Muchísimas gracias, Mario, ha sido todo un placer escucharlo. La verdad que una joya rescatada, muchísimas gracias por cederla, que sabemos que tenías tú bien guardadita por ahí. Y nada, espero que les haya gustado a los oyentes, a mí me ha encantado, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Nando Domínguez, que nos va a contar su propia experiencia. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Nando Domínguez, soy de Morales de Toro, provincia de Zamora, y en el año 2010 comencé a sentirme más apasionado por este mundillo. Fue en ese año cuando tuve mi primer avistamiento ovni. Yo me encontraba en mi pueblo, al lado de mi casa, en un negocio familiar. Pues justamente salir de este negocio, mirar al cielo y observar algo que me llamó mucho la atención, algo que estaba estático y que no emitía ruido, ni vapor, ni humo, ni nada. Era una esfera plateada, muy grande, enorme, inmensa. Estaba estática. La tarde era una tarde con las 5 de la tarde o así aproximadamente, con un cielo muy azulado, con escasas nubes, muy poquitas, y esta esfera estaba al lado de una nube. Entonces se metió hacia el lado derecho, donde yo me encontraba. Digamos que aproximadamente se metió hacia, por decirlo así a ojo, hacia el sur, aproximadamente, hacia esta nube. Una nube muy baja, una nube muy frondosa, se veía bastante bien, destacaba mucho del cielo. No es la típica nube grisácea que digamos que se queda el cielo así en forma gris. No, esto era una nube normal y corriente, el cual, ya te digo, la esfera se metió hacia ahí y no volvió a salir. Entonces, a partir de ahí empecé a indagar más en estos temas, empecé a mirar mucho más el cielo, y a partir de ahí pues he empezado a ver algún avistamiento más. Grabé el ovni cigarro de Zamora, ovni cilíndrico, el cual lo difundí en medios de comunicación a nivel nacional, como Televisión Española, Gente y otros programas. Y bueno, pues ahí, a partir de esta experiencia, comenzó mis andaduras en el fenómeno ovni. Así que estas son mis experiencias. Siempre hay alguna más así, de haber visto alguna luminaria, alguna luz, pero que hasta el día de hoy ha sido no identificado. Así que nos vemos. Un saludo. Muchísimas gracias, Nando. Ha sido un placer escucharte, porque de tu propia voz la experiencia suena muy bien, porque así estás más cerca de los oyentes y te comprenden mucho mejor. Y bueno, la verdad que te deseo mucha suerte en todo lo que estás emprendiendo. Adelante con tus proyectos y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Pilar López. Ella es compañera de Radio Manises y nos va a hacer una narración de un caso real, que luego os contaré un poquito, sobre otro caso ovni. Vamos a escucharla. Te voy a contar una experiencia real de una chica de Manises que se llamaba María. A ella siempre le gustaba el misterio y los fenómenos ovni. Eran sus temas favoritos. Ella vivía en el barrio Santa Félix a finales de los 70 y principios de los 80. Como sabéis, los apasionados del tema, parece ser que hubo una gran oleada del fenómeno. Por esta barriada, de vez en cuando, aparecían luminarias que se veían hacia Paterna, Ribarroja y pueblos de alrededor.
Estas luminarias se veían por la tarde-noche y se quedaban a veces horas en esta posición, y los vecinos las observaban y hablaban sobre qué podía ser. En el verano de 1982, ese año y por esos días se veían luminarias e incluso hubo cortes de luz. Ella, apasionada del tema, en varias ocasiones le propuso a su novio Luis acercarse al lugar donde pensaba que se podía ver mejor esa luminaria. Fueron en varias ocasiones, pero no fue hasta el día 12 de agosto de 1982, sobre las 9:20 de la noche, que decidieron ir al lugar. Ella se sentía feliz, pues los días se hacían más cortos y pensaba que así era más fácil observar el cielo. A ese lugar fueron en moto porque era una zona alejada en el pulmón de Manises con una gran pinada. Esa zona es conocida por las cuevas de Champiñón. Como he dicho antes, el día se hacía más corto y empezaba a anochecer. María iba absorta en sus pensamientos e ilusionada porque pensaba que el cielo se vería mejor en la oscuridad. Llegaron al lugar, ella se bajó de la moto y, metida en sus pensamientos, pidió al cielo ver algo, una señal, saber si no estamos solos. María se dirigió a su izquierda. Cuando iba andando pudo apreciar que Luis, al aparcar la moto e ir hacia ella, hizo como un amago. María pensó que se había tropezado. Al llegar donde estaba ella, la cogió de la mano y, alterado como si estuviera enfadado, le dijo: «¿No querías ver un ovni? Mira dónde tienes uno». Ella pensó que se trataba de una broma e, incrédula, se dirigió donde estaba la moto y allí, enfrente, paralelo al aeropuerto, entre árboles y un gran silencio, había una enorme nave. Se quedó sin palabras, pensó: «Tierra, trágame», con ganas de salir corriendo, pero se quedaron a observar como si de un desafío se tratase. Se sentaron en una piedra y allí estuvieron 5 minutos observando a esa gran nave redonda, oscura, que estaba flotando por los cables de alta tensión. Se le veía toda la parte superior. Estaba ladeada hacia adelante. Su color era cobrizo, tenía una enorme tuerca y un gran tubo en la cúpula que llegaba hasta el ala como una H similar al signo de humo, y se podían apreciar remaches. Luis le preguntó si se iban y María sintió con la cabeza, muerta de miedo. Con gestos le insinuó el salir andando sin hacer ruido, y cuando lo vieron prudente, arrancaron la moto y pensaron ir a la policía porque la nave se quedó allí. Pero luego lo hablaron y decidieron no decir nada. María, la que siempre había pensado en hacerles señales a los ovnis, que intentaría comunicarse con ellos si tuviese la oportunidad de ver uno, se le cayó el mundo encima porque chocó con la cruda realidad y tuvo mucho miedo. La relación de María y Luis, que ya no iba muy bien, a finales de ese mes terminó. María no quería ni hablar del tema.
Se cerró y no quería saber nada de los ovnis, no quería ni mencionarlos para no atraerlos y no volver a verlos más. Lo que María no sabía es que esa no fue su primera experiencia. Eso lo sabría muchos años más tarde. Esta primera experiencia os la contaré en otra ocasión. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer escuchar la narración. Pilar es compañera de Radio Manises y ha querido hacer esta narración. La verdad que quería compartir con vosotros, para los que no me conocéis, que la experiencia es mía, propia. Esta fue la segunda experiencia que tuve, la primera os la contaré, como dice Pilar, en otra ocasión. Muchísimas gracias y bueno, aquí termina el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, estamos aquí, entre el espacio-tiempo, en www.telemanises.com, en tu programa, tu espacio, tu tiempo. En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre.